El aire en el búnker era denso, cargado de desesperación y el olor metálico del miedo. Afuera, Berlín ardía, devorado por el avance imparable del Ejército Rojo. Adentro, en ese claustrofóbico refugio bajo tierra, la familia de Joseph Goebbels se preparaba para su acto final, un sacrificio grotesco en el altar de una ideología moribunda. Todos creen saber lo que pasó con los 6 hijos de Goebbels: Helga, Hildegard, Helmut, Holdine, Hedda y Heide. La historia oficial, grabada con tinta de sangre en los anales de la historia, narra cómo Magda Goebbels, su madre, envenenó a sus propios retoños con cianuro el 1 de mayo de 1945, antes de que ella y su esposo se quitaran la vida. Es un relato que estremece hasta la médula, un testimonio brutal de la lealtad fanática y la locura que consumió a los líderes del Tercer Reich. Pero, ¿y si esa no fuera toda la verdad? Y si, en medio del caos infernal de los últimos días de la guerra, un secreto aún más oscuro fue gestado, un plan oculto que alteraría el destino de al menos uno de esos niños. Prepárense para un viaje a las profundidades de un misterio que ha permanecido oculto durante décadas, una revelación que podría cambiar para siempre nuestra comprensión de lo que realmente sucedió con la progenie del ministro de propaganda nazi. Lo que están a punto de escuchar pondrá en entredicho todo lo que creían saber. La narrativa aceptada nos lleva al búnker del Führer, un laberinto subterráneo de hormigón y desolación. Allí, mientras los obuses soviéticos sacudían la tierra sobre sus cabezas, Magda Goebbels se despidió de sus hijos. Les dio una bebida dulce, mezclada con una potente dosis de cianuro. Sus pequeños cuerpos, dormidos para siempre, serían encontrados días después por los soviéticos. La imagen de esos 6 niños inocentes, vestidos con sus pijamas blancos, acostados en sus camas como si durmieran plácidamente, se convirtió en un símbolo desgarrador de la barbarie de la guerra. Sus rostros serenos, ajenos al horror que los rodeaba, siguen siendo una de las postales más perturbadoras del final de la Segunda Guerra Mundial. Pero aquí es donde la historia comienza a desdibujarse, donde los márgenes de la verdad se tornan difusos. Los informes soviéticos, aunque detallados, contenían pequeñas inconsistencias, breves pasajes, que para los ojos de un investigador astuto sembraban una semilla de duda. Un pequeño detalle aquí, una sombra de ambigüedad allá. Décadas después, en el apacible anonimato de un archivo en Buenos Aires, un historiador meticuloso llamado Dr. Horacio Vidal tropezaría con una serie de documentos inusuales. No eran informes de guerra, sino correspondencia personal, memorandos codificados y extractos de diarios que parecían apuntar a una trama mucho más compleja de lo que la historia oficial había revelado. El doctor Vidal, un hombre de edad avanzada con una pasión inquebrantable por los secretos del pasado, había dedicado su vida a desentrañar los misterios de los exiliados nazis en América del Sur. Había pasado años siguiendo el rastro de criminales de guerra y fortunas robadas, pero nunca había imaginado tropezar con algo de esta magnitud. Entre los papeles encontró la mención recurrente de un Proyecto Lázaro, un plan ideado en los últimos días del Reich para salvaguardar ciertos activos valiosos de la derrota inminente. La mayoría de los historiadores asumieron que esto se refería a oro, obras de arte o científicos. Pero Horacio intuía algo más. Las referencias no solo hablaban de objetos inanimados, sino de linaje y futuro. Un escalofrío le recorrió la espalda. Podría ser que uno de los hijos de Goebbels, un símbolo viviente de la pureza aria según la propaganda nazi, hubiera sido considerado lo suficientemente valioso como para intentar salvarlo. Sus investigaciones lo llevaron a un nombre: Capitán Werner Krauss, un oficial de la SS de bajo rango, conocido por su fanatismo y su lealtad ciega a Magda Goebbels. Krauss había sido visto entrando y saliendo del búnker en los días previos a la caída de Berlín, más de lo que su posición justificaba. ¿Estaba llevando a cabo alguna misión especial? Los documentos sugerían que Krauss tenía conexiones con una red clandestina de Radlines, las rutas de escape utilizadas por los nazis para huir de Europa. Pero en lugar de huir por sí mismo, la correspondencia insinuaba que su objetivo era facilitar la salida de una carga preciosa. Horacio descubrió un pequeño cuaderno, oculto entre los objetos de Krauss, que contenía una serie de dibujos infantiles, garabatos inocentes de flores y animales. Pero, entre ellos, un retrato.
Una niña rubia, con una expresión seria y penetrantes ojos azules. La descripción coincidía inquietantemente con Helga, la mayor de los Goebbels. La duda se convirtió en una obsesión para Horacio Vidal. ¿Y si Helga, la niña de 12 años, la más consciente de su entorno, no hubiera muerto en el búnker? ¿Y si, en un acto de desesperación y lealtad torcida, Werner Krauss la hubiera sacado de aquel infierno antes de que Magda cumpliera su macabro pacto? Los últimos días en el búnker fueron un caos indescriptible. Los guardias estaban exhaustos, las comunicaciones caóticas, la moral destrozada. En ese ambiente de anarquía controlada, una extracción sigilosa no era imposible. Un túnel de servicio poco conocido, una salida lateral olvidada. Cualquier cosa podría haber sido posible bajo el manto de la confusión. La teoría de Horacio sostenía que Krauss, bajo órdenes directas o quizás autoimpuestas por su fanatismo, planeó la huida de Helga. No como una fuga común, sino como la preservación de un símbolo. Fue un acto de esperanza macabra, una semilla para un futuro imaginario del Reich. Si esta historia te parece tan perturbadora como fascinante, suscríbete al canal, porque tenemos muchas otras revelaciones ocultas de la Segunda Guerra Mundial. El rastro del capitán Krauss se desvanecía en España, un país neutral con simpatías hacia el régimen nazi, un punto de paso crucial para muchos fugados. Se sabía que Krauss había pasado por Madrid y luego por un pequeño pueblo en Andalucía, donde tenía contactos con una familia de hacendados. Allí, bajo el sol abrasador de Sevilla, los documentos de Horacio revelaban un nombre nuevo, Elena Jiménez, una niña que apareció de la nada en 1946, adoptada por una familia adinerada de la región, los Jiménez de Rojas, que no tenían hijos propios. Su historia oficial era que había sido huérfana de la Guerra Civil Española, encontrada en un orfanato de la capital, pero las fechas no cuadraban del todo. Elena Jiménez era un poco mayor de lo que el orfanato de Madrid solía registrar a los huérfanos más jóvenes, y su apariencia, con sus cabellos rubios y ojos azules inusualmente claros para la región, siempre había sido un tema de comentario en el pueblo. ¿Coincidencia? Horacio viajó a ese pueblo andaluz, un lugar donde el tiempo parecía haberse detenido. Habló con los ancianos, con aquellos que recordaban a la familia Jiménez de Rojas. Describían a Elena como una niña reservada, inteligente, con un talento sorprendente para los idiomas. Aprendió español con asombrosa rapidez, aunque nunca perdió un cierto acento al principio. Una mujer anciana, doña Carmen, quien había sido criada de la familia, recordó un detalle inquietante. Elena solía tener pesadillas recurrentes, gritos en un idioma extranjero y a menudo murmuraba sobre el subterráneo y un dulce amargo. Nadie entendía sus palabras y los Jiménez de Rojas lo atribuían al trauma de la guerra. A medida que Elena crecía, se convirtió en una joven hermosa y sofisticada. Se casó con un exitoso empresario vinícola, Antonio Vargas, y llevó una vida de opulencia y discreción. Nunca habló de su pasado ni de sus padres adoptivos. Los Jiménez de Rojas habían fallecido hacía mucho tiempo, llevándose consigo cualquier secreto que pudieran haber guardado. Pero el capital Werner Krauss, según los documentos de Horacio, no desapareció del todo. No lejos de la hacienda de los Jiménez de Rojas había una pequeña villa donde Krauss se instaló bajo una identidad falsa, un tal señor Schmidt. Se decía que era un ermitaño, un exmilitar alemán que buscaba paz en el campo andaluz. Horacio encontró pruebas de encuentros esporádicos entre Schmidt y la joven Elena. Encuentros discretos, en las afueras del pueblo, como si fueran viejos conocidos. ¿Eran simples coincidencias? ¿O el señor Schmidt estaba vigilando a la carga preciosa que había salvado? El nudo en la garganta de Horacio crecía con cada descubrimiento. La posibilidad de que Helga Goebbels hubiera vivido una vida normal, o al menos oculta, bajo el sol de Andalucía, era al mismo tiempo fascinante y horripilante. ¿Qué tipo de persona se habría convertido? ¿Llevaría el peso de su linaje sin saberlo, o con un conocimiento parcial y aterrador? La investigación se adentró en un callejón sin salida, cuando el rastro de Schmidt se desvaneció en los años 70. Pero la historia de Elena Jiménez Vargas, la esposa del vinicultor, sí continuaba. Había muerto en los 90, dejando atrás una familia respetada, pero sin hijos propios. Había vivido una vida plena, según los estándares de su comunidad, pero ¿qué había en su interior? Horacio se preguntaba si Elena alguna vez supo la verdad. ¿Había reconocido a Krauss?
¿Había bloqueado los recuerdos de su infancia en el búnker? ¿O fue una cómplice silenciosa, forzada a vivir una mentira por el resto de su existencia? Es una pregunta que nos obliga a reflexionar sobre el peso de la identidad y el legado del mal. La búsqueda de Horacio no terminó ahí. Otro documento, una nota marginal escrita a mano en una carta del capitán Kraus, mencionaba un segundo paquete, un contingente de reserva que fue trasladado a través del Atlántico. Una revelación que hizo a Horacio sentir un escalofrío que no pudo sacudirse. ¿No era solo una niña? ¿Había habido un segundo intento de salvar a otro de los niños Goebbels? La nota era críptica, casi indescifrable, pero la referencia a la más joven, para un futuro más maleable, lo inquietó profundamente. Si Helga era la mayor y ya estaba perdida en España, ¿quién podría ser la más joven? La mente de Horacio inmediatamente se dirigió a Haide, la bebé de la familia, la que tenía apenas 4 años cuando murió oficialmente. El doctor Vidal se sumergió aún más en los archivos, buscando cualquier mención de niños pequeños. Encontró un breve informe de inteligencia aliado, fechado en 1946, que detallaba la interceptación de un submarino alemán cerca de la costa de Argentina. El informe mencionaba que, aunque la tripulación fue capturada, cierto cargamento fue aparentemente desembarcado antes de la rendición. Los detalles eran escasos, envueltos en el secretismo de la posguerra. Pero un testigo ocular, un pescador de la Patagonia llamado Miguel Flores, había reportado haber visto a unos hombres desembarcar en la playa durante una noche de tormenta, llevando consigo bultos envueltos, uno de los cuales emitía un leve llanto. El testimonio de Flores había sido desestimado como delirios de un borracho, pero Horacio Vidal no lo desestimó. Proyecto Lázaro no era solo para uno, era para la preservación del linaje, un plan de contingencia. La posibilidad de que Haide, la más pequeña, la más inocente, la que menos recuerdos tendría, hubiera sido el segundo objetivo del rescate. Si has llegado hasta aquí, significa que esta historia realmente te ha cautivado. Así que deja un me gusta y activa las notificaciones para no perderte nuestros próximos documentales. La travesía de Haide habría sido diferente. Un bebé no recuerda el horror de un búnker. No tiene acento que perder. Su identidad podría haber sido moldeada por completo, sin la carga de un pasado consciente. Horacio siguió el rastro de los exmiembros de la tripulación del submarino capturado. Uno de ellos, un operador de radio llamado Klaus Richter, había emigrado a Uruguay. Klaus Richter, ya un anciano frágil, había vivido una vida tranquila como relojero en Montevideo. Horacio lo encontró, y después de mucha insistencia y paciencia, Richter accedió a hablar, aunque con miedo evidente. Sus ojos, ya cansados, brillaban con un terror ancestral. Richter le confesó que su submarino había transportado algo más que oro y documentos. Llevaban consigo a una niña pequeña, una bebé de no más de 5 años, con el cabello rubio ceniza y ojos tan azules como el hielo. La llamaban Princesa del Norte. La niña fue entregada a una familia de colonos alemanes en una zona remota de la Patagonia Argentina, cerca de la frontera con Chile, un lugar tan aislado que el gobierno apenas registraba su existencia. La idea era que la princesa crecería en un entorno puro, alejada de la degeneración del mundo exterior. La familia que la adoptó era un matrimonio de fanáticos nazis devotos, los Schmidt. Sí, el mismo apellido que el capitán Kraus usó en España, una conexión escalofriante. Los Schmidt habían perdido a su propia hija en la guerra y vieron la llegada de Haide, aunque la llamaban Greta, como una bendición, un regalo de su Führer. Greta Schmidt creció en una estancia remota, aprendiendo alemán y español, educada con una estricta disciplina y adoctrinamiento. Se le enseñó que su linaje era especial, que estaba destinada a grandes cosas, aunque nunca le revelaron el nombre de sus padres biológicos. La verdad era demasiado peligrosa, demasiado explosiva. Las descripciones de Greta, ahora una mujer de casi 80 años, coincidían asombrosamente con las fotografías de Haide Goebbels de niña. La misma forma de los ojos, la misma boca pequeña, una cierta melancolía inherente en su expresión. ¿Podría ser ella, la última de los Goebbels, viviendo una vida fantasma en el fin del mundo? Horacio viajó a la Patagonia, a ese rincón olvidado del mundo.
Encontró la estancia, ahora abandonada y en ruinas. Pero los viejos pobladores recordaban a Greta la alemana, una mujer solitaria, pero de carácter fuerte, que había vivido allí hasta hace pocos años, antes de mudarse a una pequeña casa en un pueblo cercano en Chile. La búsqueda de la verdad se convirtió en una carrera contra el tiempo. Horacio tenía que encontrarla antes de que los últimos vestigios de esta increíble historia se desvanecieran para siempre. Llegó al pueblo chileno de Puerto Montt, un lugar bullicioso y lleno de vida. Allí, una anciana llamada Greta Schmidt era conocida por su jardín meticulosamente cuidado y su reclusión. Finalmente, Horacio Vidal se encontró cara a cara con Greta, una mujer de 80 y tantos años, con el cabello plateado pero los mismos ojos azules que había visto en las fotos. Le mostró las imágenes, le relató la historia, el proyecto Lázaro, el búnker, el cianuro. La anciana lo escuchó en silencio, sus facciones permaneciendo impasibles. Al terminar Horacio, ella suspiró. «Siempre lo supe», dijo con una voz apenas audible, un acento alemán apenas perceptible, pero un español perfecto. «Siempre sentí que había algo roto dentro de mí, un hueco, una mentira». Greta le contó a Horacio que sus padres adoptivos nunca le dijeron la verdad directamente, pero la alimentaron con historias de un gran líder, de un sacrificio necesario y de su destino especial. Entendió que era parte de algo grande, algo oscuro, algo de lo que debía sentirse orgullosa, aunque no pudiera nombrarlo. Vivió toda su vida con ese peso, esa sombra, esa identidad prestada. Nunca se casó. Nunca tuvo hijos. El miedo a la verdad, a su herencia genética, a la monstruosidad de su origen, la consumió. Se convirtió en una persona solitaria, dedicada a su jardín y a la lectura, buscando respuestas en los libros que el mundo le ocultó. El clímax de la historia fue la revelación de la propia Greta, la ahora casi nonagenaria Heide Goebbels. Con voz temblorosa, pero clara, describió vagos recuerdos de un lugar oscuro, de voces, de un túnel, y de la amabilidad extraña de un hombre que la sacó de allí. Recordó la voz suave de Kraus, que le decía que era especial, que era una semilla. El hombre, capitán Werner Kraus, la había visitado en secreto varias veces en su infancia patagónica, asegurándose de que el Proyecto Lázaro estuviera en marcha. Se presentaba como un tío lejano, un amigo de la familia. Le traía pequeños juguetes y le hablaba de un futuro glorioso. Ella, inocente, lo veía como una figura paterna. La confesión de Greta, Heide, fue impactante. No era una villana, sino una víctima, una sobreviviente forzada a llevar un legado que nunca eligió. Su vida fue una jaula de oro, un experimento macabro de lealtad y fanatismo. Su testimonio, grabado por Horacio Vidal, se convirtió en la pieza final del rompecabezas. ¿Crees que estas niñas fueron víctimas de las circunstancias o sus vidas ocultas las convirtieron en involuntarias cómplices de un linaje oscuro? Comparte tus pensamientos en los comentarios. El impacto de este descubrimiento fue sísmico. La historia oficial se resquebrajó. La brutalidad de la guerra, la locura de sus líderes, había alcanzado un nivel de perversión inimaginable. 2 de los hijos de Goebbels, no 6, podrían haber sido envenenados en el búnker. Los otros 2, Helga y Heide, fueron presuntamente salvados, uno para convertirse en un experimento de ocultamiento en España, el otro en una semilla ideológica en América Latina. La vida de Helga, Elena Jiménez Vargas, fue una de negación, de forzada amnesia. La de Heide, Greta Schmidt, una de adoctrinamiento y soledad, cargando el peso de una grandeza falsa y aterradora. Ambas, a su manera, fueron víctimas de la misma mano perversa. La historia de los niños Goebbels no es solo un relato de horror en el búnker. Es un escalofriante testimonio de cómo la ideología más oscura puede intentar trascender la muerte, cómo los fanáticos pueden ir a extremos inimaginables para preservar lo que consideran sagrado. Es una historia de manipulación, de identidades robadas y de vidas arruinadas por el fantasma de un pasado abominable. Esta es una advertencia, un eco de los rincones más oscuros del alma humana. Nos recuerda que las heridas de la guerra no siempre se curan en los campos de batalla. A veces se manifiestan en vidas ocultas, en secretos enterrados, en destinos alterados para siempre.
La historia de Helga y Heide nos enseña que el mal no siempre se desvanece con la caída de un régimen. A veces se esconde, se disfraza y vive entre nosotros, susurrando verdades aterradoras que la historia oficial ha preferido ignorar. Es un recordatorio sombrío de la capacidad humana para la crueldad y la desesperación, y de la imperante necesidad de recordar para que la oscuridad no vuelva a encontrar un hogar en el mundo. Si hubieras vivido en aquella época, ¿cómo crees que habrías reaccionado al descubrir la verdad sobre estas vidas ocultas? Este misterio nos obliga a confrontar no solo el pasado, sino también nuestra propia capacidad de juicio en un mundo donde la verdad a menudo es más extraña y más aterradora que la ficción.